Como tal nos dice capítulo 2, etapas del duelo. Todos los seres humanos somos diferentes. Somos seres únicos, una composición de influencias múltiples. Cada persona es una acumulación de material genético, factores culturales, antecedentes familiares, experiencias personales, etc. Y su forma de enfrentar los problemas es única. Por lo tanto, cuando experimentamos la muerte de una persona querida, estos factores determinan las diferencias en nuestra reacción. No obstante, el duelo sigue un patrón predecible, aun cuando cada uno de nosotros siga los pasos de ese patrón a su propio modo. Es muy útil saber que los demás comprenden nuestros sentimientos. Este libro fue escrito con la esperanza de brindarte una idea de lo que debes esperar durante el tiempo de dolor y duelo cuando tú o alguien a quien conoces pierdan a una persona especial. Asimismo, se propone mostrarte que con el tiempo te recuperarás y empezarás a sentir de nuevo la alegría de vivir. La pérdida de alguien es una herida y al igual que en el caso de una lesión o enfermedad, debes darte a ti mismo tiempo para sanar. El dolor psicológico que sentirás es tan importante como cualquier herida física observable. Solo el tiempo te dará una distancia respecto a los sucesos de la muerte y la relación personal que tenías con esa persona. El tiempo por sí solo no te curará, pero la duración del proceso del duelo te ayudará a recuperar tu entereza si es que te permites experimentar y sentir lo que sea necesario para liberar al fallecido y proseguir con tu propia vida. Tradicionalmente, el tiempo oficial de luto ha sido un año. Esto es común en muchas culturas y religiones. El judaísmo, por ejemplo, organiza el año de luto en 4 secciones. 3 días de dolor profundo, 7 días de duelo, 30 días de ajuste gradual y 11 meses de reajuste para la remembranza y recuperación total. Con frecuencia, un año no es suficiente. En la pérdida de un cónyuge o un hijo, por ejemplo, un plazo de 2 años puede ser una expectativa más realista del tiempo para la cicatrización y la requerida recuperación. Si se permite que la elaboración del duelo siga su curso natural, es posible anticipar un marco característico de tiempo. Los pasos son los siguientes. Primera etapa: ruptura de los antiguos hábitos. Desde el día del fallecimiento hasta 8 semanas posteriores es lo que comprende esta primera etapa. La segunda etapa se llama inicio de la reconstrucción de la vida y va de la 8ª semana hasta un año. La tercera etapa como tal dice búsqueda de nuevos objetos de amor o amigos a partir del primer año hasta 2 años. Y la cuarta etapa nos dice que se llama terminación del reajuste después de los primeros 2 años. Ahora como tal dice, el proceso de luto en el judaísmo consta de 5 etapas. Se aclara enseguida respetando el texto de la autora. La primera etapa aquí como tal ya vimos que se llama Aninut y dice que va del periodo entre la muerte y el entierro. Es el momento de angustia y desesperación más elevado. La segunda etapa, como ya vimos en la punta de la mano, se llama lamentación. Consiste en los primeros 3 días después del entierro. Estos días son para el llanto y la lamentación. En este proceso, quien está de luto no debe responder ni siquiera un saludo y no debe salir de casa, a excepción de ciertas circunstancias. El enlutado todavía se encuentra desalentado y la herida está abierta. Por ello, no se le debe consolar. El no salir de casa es para expresar su dolor vistiendo ropas rasgadas, sentándose en un lugar bajo, usando sandalias,
absteniéndose de rasurarse, no arreglándose y recitando el Kadish. El Kadish como tal, aquí nos hace una nota la editorial y nos dice: el Kadish se recita en todo servicio en la sinagoga, mañana, tarde, noche, en Sabbat, fiestas, días de ayuno y de regocijo. En el caso de la pérdida de padres, el Kadish se recita un año entero. Se piensa que la persona fallecida está ante el juicio divino. Por lo tanto, algunas comunidades recitan el Kadish en cualquier caso por periodos de 12 meses. El Kadish solo debe ser recitado en presencia de un minyan, que consiste en la presencia de 10 hombres mayores de 13 años. Si hay 9 adultos y un menor, esto no es considerado un minyan en español. Y como tal dice aquí, el proceso del duelo. Estos plazos no son rígidos. Constituyen un lineamiento flexible basado en lo que reportan generalmente las personas que han atravesado por un proceso de duelo. Mucho depende del grado de intimidad que hayas tenido con la persona fallecida. Si fue un cónyuge o un hijo, la experiencia es mucho más profunda que si no hubieses vivido con la persona. Si pierdes a alguien con quien no vivías, su presencia en tus pensamientos será frecuente. Pero, por ejemplo, no tendrás la costumbre de esperarlo para cenar, no tendrás ese recordatorio diario de su ausencia. Otro factor importante es el conocimiento previo de la pérdida inminente. Si el fallecimiento estuvo precedido por una larga y grave enfermedad y tuviste la oportunidad de empezar la elaboración del duelo antes de que ocurriese la muerte, podrás recorrer con más facilidad las etapas del duelo. Examinemos ahora con más detalle estas etapas acerca de los ajustes presentes y futuros necesarios para pasar a través de la pena hacia una vida renovada. Ahora bien, vamos a continuar la revisión. Dice que la etapa 1 se llama ruptura de antiguos hábitos y que esta comprende desde el fallecimiento hasta 8 semanas y como tal comprende algunos subtemas que nos habla de los hábitos y patrones, la presencia del fallecido y ten paciencia contigo mismo. Si observamos aquí en la segunda edición, vamos a también a tener que está hábitos y patrones, la presencia del fallecido y ten paciencia contigo mismo. Son las partes que nos habla este manual y aquí coincide completamente este manual, la segunda con la tercera edición. Para los que tienen esta discapacidad, vamos a leer un cierto fragmento. Dicen: ruptura de antiguos hábitos. Desde el fallecimiento hasta 8 semanas. Las semanas que siguen inmediatamente a una muerte son un periodo de entumecimiento y confusión. Nada es normal. Prevalecen los sentimientos de choque, incredulidad, protesta y negación. La muerte es una separación obligada, un rompimiento. Te sientes como cortado en carne viva. Tus emociones esparcidas en el viento. Si el fallecimiento fue repentino e inesperado, la angustia es más aguda. Es posible que te sientas una conmoción física al recibir la noticia. Tu vida cambia en el instante en el cual se te comunica la muerte. Te sientes indefenso e impotente para controlar los acontecimientos de tu vida y al mismo tiempo te arrastra a una rápida ola de actividad. Debes cumplir con las responsabilidades del caso y tomar decisiones importantes. La notificación a parientes y amigos, arreglos para el funeral, esquelas en los diarios, certificado médico y una mirada de detalles demandan tu atención. Frecuentemente la actividad es una obligación, es una bendición que ignoramos como tal. Por el momento te absorbe el acto final de rendir tributo al ser querido. Las ocupaciones son una gran ayuda en el transcurso de los primeros días
y te dan la oportunidad de empezar a comprender la realidad de tu pérdida. Pero en estos momentos eres extremadamente vulnerable y precisas protegerte a ti mismo en todos los niveles. Ahora bien, dice, hábitos y patrones. Al aclararse un poco la confusión, empiezas a estar más consciente de la necesidad de abandonar los patrones acostumbrados en la relación. Cuando las personas viven juntas, se forma una serie de hábitos, pequeñas formas de interacción que se vuelven rutinas. El esperar que el esposo traiga el periódico a casa, el llamar por teléfono a la pareja a una hora determinada todos los días, ver las toallas tiradas sobre el piso del baño, el sentarse en cierto lugar durante las comidas, todo ello se ha convertido en una segunda naturaleza. Cuando estas situaciones rutinarias se interrumpen, tienes que reprogramar tus expectativas a nivel emocional y físico, así como psíquico. Cada día te presenta pequeños recordatorios de que se ha destruido la estructura de tu vida. Sientes una tristeza profunda, un terrible desamparo y una carencia. Y nos viene el caso de una paciente de la autora. Dice, Leslie es una profesora. Tenía la costumbre de tomar nota mental todos los días de algunos acontecimientos en su trabajo para contárselos en la noche a su marido. En los primeros días de su vida se sorprendía a sí misma pensando en conversar con él acerca de algo y se daba cuenta, sobresaltada, de que nunca más podría hacerlo. Al principio esta percepción le provocaba torrentes de lágrimas a sus sentimientos de autocompasión, soledad e impotencia. Eran abrumadores, pero gradual, y lentamente fue aceptando su muerte, y dejó de anticipar los antiguos patrones de comportamiento de ambos. Ahora, 8 meses después, rara vez piensa en él en ese contexto. Comparte sus anécdotas con otras profesoras o con amigas. Cuando acepta la realidad de la pérdida, se comprende la inutilidad de anticipar los antiguos sucesos rutinarios, y con el tiempo se reconocen e incluso se aprecian los cambios poco a poco. La soledad se convierte en agradables momentos para dedicarlos a pensar o a ser creativo, para empezar a terminar proyectos pendientes. Durante esta primera fase del duelo, la persona puede experimentar cambios en su vida cotidiana. Posiblemente se alteren sus hábitos alimentarios y de descanso nocturno. Frecuentemente la persona duerme inquieta y puede tener sueños perturbadores y despertándose a la mitad de la noche sin que pueda volver a conciliar el sueño. Asimismo, tal vez se despierte a las 5 de la mañana agotada y tensa. Algunas personas comen más al sentirse despojadas, como una forma de nutrirse a sí mismas ante la falta del otro. Otras comen menos, pierden el apetito completamente y dejan de guisar alimentos. Para la mayoría de los dolientes, la comida pierde su sabor. Estas perturbaciones solo duran un breve plazo y desaparecen gradualmente. Si persisten por muchas semanas, debes hacer un esfuerzo por cambiarlas o buscar ayuda profesional para hablar acerca de ello. Y bueno, aquí nos hace hincapié a esta parte de que los primeros días pues tenemos la percepción de la rutina que tenemos ya con la persona que se fue, ¿no? Cuando la convivencia es demasiado cercana. En este caso habla de los esposos. También, si buscáramos este tipo de situaciones dentro de la música, encontraríamos ejemplos en una canción de los 90s creo que se llamaba Bicosí, decía, recuerdo cuando te entregaste a mí, y ahí estás en el ataúd, ¿no? Una canción similar que decía, recuerdo cuando te entregaste a mí, recuerdo cómo me aferraba yo a ti. Dice parte de esa letra, pues si ustedes la recuerdan, la pueden buscar. Y hay otra de Arjona, que también dice, me tomo un café con tu ausencia y le enciendo un cigarro a la nostalgia y los zapatos que dejaste. Hay otra también de Ricardo
de Ricardo Montaner, que también aborda esta parte de cómo nosotros extrañamos y creemos que esta persona que ha fallecido pues todavía sigue con nosotros y seguimos tomando ciertos hábitos o rutinas. También aquí retomando el comentario que me decía mi amistad esta mañana de que no solamente es la muerte, hay una situación, por ejemplo, con que no aborda aquí este manual o este libro cuando hace referencia a diversos aspectos de cómo cuando nos enfrentamos a un duelo. En el caso de que hace hincapié de la pérdida de una mascota, de algún familiar, de un amigo, etcétera, ¿no? Pero también hay otro grupo también de la población que igual conozco porque también es parte de mi sector laboral, que también pasa por estos duelos, que son las familias del personal militar, del personal naval, del personal de policías, ya que sus trabajos son demasiado impredecibles y muchas veces tienen que salir de un momento a otro a cierta situación, a enfrentarse a ciertas circunstancias que no tenían programadas para ese día. Sin embargo, quienes padecen esta situación son los familiares, los quienes se quedan en casa, sobre todo los hijos, ¿no? En el caso de que hay casos de que hay matrimonios que ambas partes o partes de la familia, componentes, tanto papá como mamá, son militares, son navales, son policías y de repente se tienen que ir o no pueden llegar a casa ese día. Y pues eso también es un hecho de una situación de duelo para estos pequeños, estos adolescentes o incluso los jóvenes que ya están en carreras universitarias. Siempre esto los va afectando. Y creo que es una parte también que para estas personas que son familiares, yo creo que revisar estos materiales sería importante, pues va a permitir afrontar o tener una mejor visión de cómo sobrellevar esta situación de este duelo temporal, aunque no es tan permanente como en el caso de un fallecimiento de algún familiar, que en muchos casos sí, debido a cómo exponen su vida estas personas. Yo creo que es importante pues que este tipo de materiales también lo consulten las familias, aunque no la hayan perdido directamente en una situación de muerte o enfermedad a su ser querido. El siguiente subtema de esta primera etapa que estamos viendo, ruptura de los antiguos hábitos, se llama Ten paciencia contigo mismo. Y aquí dice, los niños, las mascotas, los padres ancianos, el estrés en el trabajo y muchas otras demandas deben colocarse en un segundo lugar durante la etapa temprana del duelo. La confusión mental y una disminución en los niveles de energía son muy comunes. El gasto de energía que se requiere para enfrentar y resistir los impulsos emocionales que continúan surgiendo provoca fatiga, agotamiento. Esto es un buen momento para tomar decisiones importantes. Las actividades cotidianas más simples como el comprar, comer, dormir o vestirse pueden resultar molestas durante el tiempo, pero cada día es un paso en el camino a la recuperación. Y bueno, aquí más que nada, sobre todo cuando hay hijos pequeños, es importante manifestarles qué está pasando para que ellos, independientemente de la edad que tengan y a su nivel, puedan tomar una comprensión de qué está pasando con el familiar que se queda, ¿no? Con el que queda vivo, con el que está ahí con ellos. En ese momento, pues también, si tenemos algún familiar cercano o tenemos los medios para contratar a alguien que nos apoye en las actividades que se están llevando en el hogar y con los pequeños, pues también será lo más adecuado para poder sobrellevar esta etapa como tal. Ahora aquí, la siguiente etapa o subetapa que compone esta primera etapa, dice que es la presencia del fallecido. Las lágrimas y los acontecimientos de tristeza profunda aparecen en momentos inesperados. Es posible que estés presenciando un filme o película
un programa de televisión o conduciendo un automóvil, comprando los víveres, sentado en la iglesia o jugando tenis. Cualquier momento en que surge el recuerdo de la persona fallecida es un momento potencial para las lágrimas. Es muy importante que dejes salir estos sentimientos de aflicción. Es purificante, depurador, permite derramar lágrimas y te recuperarás más rápidamente. La supresión del llanto no cumple ninguna función. Sin embargo, el permitir que fluyan las lágrimas aliviará parte del dolor. En las primeras semanas del duelo es común y normal el estar preocupado, incluso obsesionado, con la persona muerta. De hecho, te puedes sentir desleal si no lo tienes constantemente en la mente. El hablar con el hijo, cónyuge o pariente muerto es una forma de liberar la tensión que te agobia. Visitar la tumba, escribirle cartas, llevar un diario o sostener una conversación imaginaria son medios para finiquitar los asuntos pendientes en la relación. Es irrelevante si el fallecido escucha o no los mensajes. Esto, como los funerales son para ti, cuando ocurre un deceso siempre quedan cosas que no se dijeron, asuntos no terminados al continuar la comunicación con el ser querido fallecido. Puedes completar la relación. Muchas personas informan sobre la percepción o sensación de la presencia del fallecido. Estas experiencias no son extrañas o anormales. Puede ser un gran consuelo para el sobreviviente o con el tiempo serán menos importantes. Cierto día, Matty me dijo que su esposa muerta estaba cerca y que si pudiese hablar le armaría una pelea por haber comprado un automóvil nuevo. Después de tomar decisiones juntos durante años, era natural que él supiese cómo respondería a su anterior pareja a sus elecciones. Matty continúa considerando los problemas, reacciones de ella mientras decidía comprar el automóvil, a pesar de que hacía casi un año de su fallecimiento. En sus pensamientos conversaba con ella para satisfacer a sí mismo. Las pláticas de Marty con su difunta esposa eran una forma de continuar incluyéndola en su vida. Reconocer su importancia para él se requiere tiempo para romper viejos patrones. Cuando Marty compre el siguiente automóvil, la influencia de ella será menos significativa para él. Y bueno, aquí hay dos puntos importantes a recalcar. Uno es que dentro de nuestra cultura latinoamericana, mexicana, a los varones pues se les dice que no deben llorar. Sin embargo, este segmento de la población, que ahora somos mayoría de acuerdo al INEGI, minoría, y a las leyes contemporáneas de la equidad de género y de las nuevas masculinidades, hay que tener en cuenta que llorar es normal. Dentro de la psicología formal o la psicología académica se maneja de que es importante enseñarle al paciente de que debe aceptar la emoción, sea cual sea la emoción que esté sintiendo en ese momento, ya sea de tristeza, ya sea de nostalgia, de alegría. Ya lo mencionaba en los primeros videos de cuando entramos en ese tema, que cuando una persona se va, sobre todo cuando una persona que hemos estado cuidando constantemente debido al sufrimiento que tiene y le causa la enfermedad, sobre todo en pacientes con cáncer o otras enfermedades crónico-degenerativas, es muy doloroso para la persona que cuida al familiar ver al paciente sufrir, ¿no? Cómo está sufriendo, cómo está avanzando su enfermedad y no puede hacer nada. Donde por más que la ciencia médica hace todo lo posible por preservar la vida, la enfermedad pues sigue su curso y es un martirio tanto estar para el paciente como para el cuidador. Entonces cuando la persona fallece siente cierto alivio, cierto gozo, y también esta emoción, no solamente el llanto, es importante que lo manifieste, ¿no? O sea, no lo reprimas, es una emoción y está ahí y es normal que surja, no hay que tenerla.
Ahora, otro punto aquí de hincapié que hace es cuando sentimos la presencia del familiar. Para Dentro de las ciencias formales, pues dirían que son alucinaciones, ¿no? Pero también aquí nos dice la autora que dentro de de ese contexto del duelo es normal que sintamos la presencia del familiar. Ahora, aquí en México, en los años 70 y principios de los 80, hubo un movimiento esotérico cristiano donde nos hablaba también de la muerte, ¿no? Y nos dice que nosotros estamos conformados por energías, que tenemos cierta energía del ego y de la esencia del alma, que quien se va como tal es el alma del difunto, quien es la que consigue con la vida eterna el alma, pero que ciertas energías que conforman a la personalidad son las que se quedan en el ambiente. Y esa personalidad es lo que forma el ego, que ese ego jamás se queda con nosotros y piensa que todavía sigue haciendo las cosas normales que hacía. En algunos casos maneja que es demasiada la energía que tiene esa persona o esa personalidad que se quedó con nosotros, que podemos sentirla, ¿no? Y esto es lo que aquí pues esta autora pues no maneja, pero dentro de nuestra cultura mexicana, si buscamos en algunos grupos sociales que son gnósticos o genósticos, como ustedes les quieran nombrar, gnósticos cristianos, ellos manejan este concepto de la muerte y conocen esta temática desde esa perspectiva, donde quien se va hacia el juicio final pasa por los 9 estados de conciencia para el juicio final, o es el alma, pero que la parte de la personalidad sigue con nosotros, sigue aquí en el plano físico, y es lo que muchas personas que son sensibles o suprasensibles pueden sentir esa presencia. Y esta presencia pues va a disminuir conforme se va desgastando lo que es el cuerpo físico. Mientras el cuerpo físico no, o sea, pasa por el estado que lleva de putrefacción y todo esto, esta energía pues va a estar ahí presente. Conforme se va desgastando, se va debilitando, también esta energía se va debilitando hasta que se pierde completamente o es difícil de percibir. Esto es dentro de otras ideologías que son, digamos, dentro del gnosticismo cristiano. Y de ahí que hincapié con esta parte de la que hace aquí la autora, de sentir esa presencia. Hola de nuevo, pues vamos a continuar con la revisión de este material que se llama Déjalos ir con amor, y estamos revisando y comparando lo que son la segunda edición con esta tercera edición de este material, de este libro. Y pues antes que nada, pues igual les pido una disculpa ya que tuve que cortar el video de una forma pronta, pero como ustedes saben, estas grabaciones, este material que comparto, lo hago en mi tiempo libre. Ahora estoy en casa y pues las llamadas de la familia o el trabajo pues son prioritarias, ya que sin ellos no podría estar haciendo esta parte de estos materiales o compartiéndolos con ustedes, pues de ellos son los quienes recibo el apoyo para poder compartir yo con ustedes este tiempo. Y bueno, aquí retomando lo que es, estábamos iniciando lo que es la etapa número 2, y dice que es el inicio de reconstrucción de la vida, que va de la 8ª semana hasta el año. Aquí con la segunda edición vamos a notar que hay un subtema que no viene. Aquí la primera, en esta edición, nos dice que los temas que comprende es la introducción a la etapa, el subtema ten paciencia contigo mismo, posteriormente ocasiones especiales y redescubrimiento de ti mismo. Y aquí como tal omite este segundo subtema de ten paciencia contigo mismo, simplemente pasa lo que es la introducción de la etapa, de ahí pasa a ocasiones especiales y a redescubrimiento de ti mismo. Pero vamos a empezar
a revisar esta parte de esa etapa de inicio de reconstrucción de la vida. Etapa de inicio de reconstrucción de la vida. Incluso después de que han pasado unos cuantos meses, el dolor y la confusión siguen siendo agudos, pero estos van disminuyendo gradualmente. La recuperación comienza a darse de manera automática y sin una percepción consciente. Ya está sanando. Los patrones de hábitos aún serán erráticos, como en un estado de flujo cambiando de las anteriores rutinas establecidos a otras nuevas. Al marido de Sally le encantaba la lechuga romana. A ella no le gustaba, pero continuaba comprándola automáticamente cuando surtía de víveres. La llevaba a casa, la lavaba y la guardaba en el refrigerador hasta que se echaba a perder y debía tirarla. Después de 3 meses, finalmente cayó en cuenta de que ya no tenía que comprar la lechuga romana. Los pequeños cambios como este reducen la negación de la muerte y permiten la lenta aceptación de la nueva realidad. Si te sientes paralizado y sin un progreso, busca ayuda profesional hasta que percibas que estás en condiciones de enfrentar solo el dolor. La salud general es otro factor importante. Es posible te encuentres débil físicamente y seas más vulnerable y susceptible a enfermedades menores como virus, sinusitis o gripa. También pueden presentarse enfermedades serias, especialmente las relacionadas en forma directa con el estrés o nerviosismo, como la colitis o los desórdenes en el tracto digestivo, la gastritis y las úlceras. También puede ocurrir cambios en la presión arterial e incluso aparecer enfermedades cardíacas o cáncer. Durante los periodos de nerviosismo extremo es probable que ocurran accidentes. Cuando sufrimos un estrés emocional y no hemos resuelto nuestros sentimientos, estamos más expuestos a los accidentes. A toma de precauciones extraordinarias cuando conduzcas, emprendas una excursión o participes en otras actividades de ese tipo. Es decir, aquí la recomendación es tomar precauciones extraordinarias. Es importante que seas paciente contigo mismo y evites agregar más situaciones estresantes en tu vida. Trata de comer bien, duerme lo mejor que puedas, haz ejercicio regularmente y permítete sentir y experimentar las emociones que brotan espontáneamente. Llora cuando sientas la necesidad. En un estado de tensión durante la elaboración del duelo se puede plantar las semillas para enfermedades crónicas y estas pueden surgir varios años más tarde si niegas o reprimes tus emociones. En el transcurso del primer año, las perturbaciones emocionales requieren una gran cantidad de energía. El llanto espontáneo en momentos y lugares inesperados es sorpresivo y por tanto a veces resulta mortificante. Cuando se observa a una familia feliz o en una escena romántica en la televisión o en el cine, es probable que se despierte una fibra sentimental y se reviven los sentimientos de pérdida y privación. Piensa que las lágrimas fluyen y se llevan consigo otra parte del dolor. El sentirte triste y llorar es positivo. De hecho, es beneficioso, purifica y cura. Una gran preocupación o sentimientos de impotencia son sensaciones comunes en la elaboración del duelo y son aspectos normales de la depresión causada por el dolor. De vez en cuando puede aparecer la preocupación acerca de ti, si te será posible salir adelante, si podrías satisfacer las necesidades básicas para sobrevivir, si tendrás la energía para sobrellevar un día más. Pensar que los sentimientos presentes nunca terminan contribuye a la autocompasión e impotencia. Estos sentimientos son normales y pasarán con el tiempo. Los lapsos mentales son comunes. Ahora, por ejemplo, Mark me contó que había extraviado el cheque de seguro de vida de su difunto esposo. A pesar de que buscó por todas partes durante 2 semanas, no lo pudo encontrar. Se sentía tonta por haber perdido algo tan importante para su sobrevivencia. Finalmente revisó una caja de papeles que se estaba a punto de tirar y ahí encontró el cheque que inconscientemente había descartado. Pregunta:
Otra forma subconsciente de negación, probablemente y de descuido, es un estado de confusión mental. Probablemente la idea de suicidio surja de vez en cuando. Es normal y común, sin embargo, si se vuelve obsesiva y persistente en tu mente, busca ayuda profesional. La propia muerte puede parecer una solución a tu desdicha, pero no lo es. Es un escape y quienes te aman y dependen en alguna forma de ti sufrirán el doble golpe del tener que enfrentarse a dos muertes. Y en efecto, el suicidio durante el dolor es el final de la autocompasión y la impotencia, pero no soluciona nada. Cuando aparezcan esos sentimientos, obsérvalos y déjalos pasar. No tiene caso de tenerse, hundirse en ellos o preocuparse. Dejarlos ir y continúa. Déjalos ir y continúa. Tu vida es necesariamente importante, única y valiosa. Tú eres el sobreviviente, no la víctima. No te quedes en el modo de víctima. Meditar sobre las circunstancias de la muerte o de las partes solamente negativas de la relación solo te retrasará tu recuperación. Posiblemente pienses con frecuencia en los errores cometidos, las cosas que no hiciste y deseas haber hecho. Independientemente de lo sucedido entre ustedes, piensa que hiciste lo mejor en el momento. Asimismo, el repaso continuo de las situaciones no las puedes cambiar. Perdónate si hay algo pendiente que perdonarte. Perdona a tu cónyuge o padre o hijo por cualquier cosa que se quedó sin resolver o no se dijo. Empieza a pensar en términos positivos en los buenos momentos de la relación y rechaza los dolorosos. Sobre todo, deja de castigarte a ti mismo. Gran parte del proceso de curación es inconsciente. Los sueños y fantasías son una guía de tu progreso durante el primer año. Soñar con la persona amada es una parte de la elaboración del duelo y la despedida. Un registro de los sueños puede ser útil y valioso. Si necesitas buscar ayuda en algún momento, por ejemplo, puedes seguir el curso de tus sueños anotándolos en cuadernos registrados o registrarlos al despertar. Si al principio te es difícil recordar tus sueños cuando empieces a quedarte dormido, sugiérete recordarlos y muy pronto comenzarás a recordar lo soñado. Regístralos con todos los detalles posibles, incluye el escenario, la hora del día o la noche, colores, personas, cómo te sientes, vehículos, agua, animales y otros detalles. Los sueños registrados durante el lapso de tiempo revelan más información que uno solo. Betsy soñaba frecuentemente con agua. Para ella, el agua había simbolizado el flujo de su vida. En sus primeros sueños, pocos después de la muerte del esposo, se encontraba en un bote a punto de volcarse. Él ya luchaba por no caer al agua fría, oscura y atemorizante. Sueños posteriores revelaron que el agua era menos profunda, pero todavía fría y oscura. Gradualmente, durante un año, el agua en sus sueños se volvió más cálida y clara. En los últimos sueños registrados, ella jugaba y nadaba en el agua. Estaba lista para volver a la corriente de la vida. Bueno, aquí de es importante sobre todo para los que son no son psicólogos o psiquiatras, ya que muchas personas que ven y escuchan estos materiales o buscan la revisión de estos materiales están tomando algún curso de formación en tanatología. Aquí hay que hacer hincapié de que hay veces la idea del suicidio es normal o ciertas ideas o ciertos estados depresivos son normal dentro del duelo. Quien quiera buscar más información y tener más comprensión acerca del tema, que no sea psiquiatra o no sea psicólogo, debe de consultar lo que es el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales o DSM. La versión más reciente que va a la fecha es la versión número 5 y ahí en el tema como tal hace hincapié cuáles son las características normales dentro
de un estado depresivo y también las diferencias dentro de un estado de tristeza por duelo y que cuáles conductas pueden ser normal. Ahí esto pueden obtener mayor información y van a complementar más lo que estén aprendiendo. Ya que digo, muchas personas toman estos cursos de tanatología y tienden a estudiar estos materiales, pues quienes tengan más interés para poder diferenciar dónde es un estado de duelo y dónde ya es una patología como tal o un signo de alarma, pues les recomiendo buscar este manual que se llama DSM-5 y hay prácticamente dos libritos del DSM-5. Uno es el completo, que abarca mucha información, y otro que se especifica en los criterios diagnósticos. En los dos va a venir esta diferenciación de estos datos, tanto en el DSM-5 completo como en el manual de los criterios diagnósticos. El manual de criterios diagnósticos es más pequeñito, es como si fuera un libro de bolsillo. Ahorita en un momento, en el próximo corte que haga del video, se los comparto para que ustedes lo conozcan en caso de que quieran aprender a diferenciar estas partes entre lo que es el duelo, el estado depresivo y los signos de alarma dentro del suicidio. Ahora bien, aquí, como os digo, voy también compartiendo esto en audio para las personas que no tienen tiempo de ver el video. Y vamos a cortar un poquito. Bueno, vamos a comentar aquí ocasiones especiales. Los días festivos y las celebraciones y familiares serán una dura prueba el primer año. Cumpleaños y Navidad. Otras fiestas sentimentales son las más difíciles de sobrellevar ante la ausencia del ser querido, pero cada vez resultan más fáciles. En estas ocasiones trata de rodearte de las personas que más amas y en quienes encuentras mayor apoyo. Es posible que te sientas preparado para tolerar estas ocasiones y tratas de endurecerte contra el inevitable dolor. No eres de acero, eres humano. Esos días especiales serán arduos y dolorosos, pero puedes soportarlos. De hecho, te sentirás sorprendentemente aliviado después de la segunda vez. Será más fácil. Permítete sentir tristeza, desilusión, resentimiento, enojo u otra emoción que surja, siempre y cuando que no sea una forma de bloquear las emociones. No hay problema si no sientes nada o solo una especie de entumecimiento. Cuando estés preparado para ello, experimenta tus emociones. Te sugiero que no bloquearlas cuando aparezcan. Experimentalas, siéntelas y después déjalas atrás. Sheila, una joven, pensaba que estaba en condiciones para participar en la primera temporada de fiestas después de la muerte de su esposo. En una gran cena familiar no se permitió a sí misma sentirse triste. Le complació le resultara tan fácil. Lo había preocupado la probabilidad de sentirse triste, apesumbrada, e hizo un gran esfuerzo por divertirse y no sentirse deprimida. 3 días después fue a visitar a unos parientes en otra ciudad y pasó toda la visita enferma en cama, con severos dolores en el estómago y la espalda. Este quebranto físico era su forma de lidiar con el dolor emocional reprimido durante la celebración. En vez de expresar sus sentimientos, los combatió, los internalizó y más tarde se enfermó. El próximo año será mucho más fácil para Sheila. Para el segundo año se empezarán a establecer nuevos rituales en la familia y se extrañará menos al difunto esposo. Otra fecha difícil es el aniversario de la muerte, sobre todo si el fallecimiento ocurrió en la cercanía de un día festivo o el cumpleaños de alguien. Recuerda, cada año se vuelve más fácil de manejar. Sobrevivirás, te desarrollarás en nuevas áreas de fuerza y valor en tu vida, que quizá nunca habías percibido o sabías que tenías. Realiza una elección consciente hacia la vida y acepta el dolor que es parte de ella. Ahora dice, redescubrimiento de ti mismo. Y hasta aquí pues ya estos dos apartados que hemos visto, ocasiones especiales y redescubrimiento de ti mismo, coinciden con la edición anterior. Esta parte que ya hemos visto
de que dije que venía aquí, ten paciencia contigo mismo. Esto también viene ya incluido en la introducción a la etapa. Ya también lo vimos un poquito. Pero vamos a continuar con esta otra parte. Dice, ocasiones especiales. Los días festivos y las celebraciones familiares serán una dura prueba el primer año. Cumpleaños de Navidad y otras fiestas sentimentales son las más difíciles de sobrellevar ante la ausencia del ser querido. Dice, pero cada vez resultan más fáciles. En estas ocasiones trata de rodearte de personas que amas y quienes... Ay, perdón. Ya me equivoqué aquí, perdón. Esto ya se les había comentado. Perdón. Dice, redescubrimiento de ti mismo es la siguiente etapa. Dice, la búsqueda y el establecimiento de la identidad personal y nueva y separada es una parte importante en esta segunda etapa de la recuperación. Es un proceso lento y doloroso, y alentador a la vez probable. Aún te sientes cansado o que todavía cuentas con tu mejor amigo o amiga, aunque ya se haya ido. Si tu hijo ha muerto, puedes seguir sintiéndote con tu vida, que tu vida no tiene significado. Le echarás de menos intensamente. Algunas personas al enfrentarse a una pérdida importante se absorben en una ráfaga de movimiento, se refugian sinceramente en las actividades externas, en el trabajo, en la búsqueda de un nuevo empleo o en el regreso a la escuela. En esta actitud puede existir un aspecto de urgencia, una compulsión por arrojarte en algo y estar siempre ocupado, para no pensar o sentir dolor. Esta es una forma de asumir el proceso de negación. Es un medio para evitar la elaboración del duelo, sobre todo si sientes que tu relación con el fallecido en alguna forma implicó el fracaso personal de tu parte. Entonces cobra mayor importancia el demostrar tu valor, especialmente ante ti mismo. Las múltiples ocupaciones representan un intento de llenar tu mente en otra información, presiones y demandas para no interesar tu estado emocional. Esperas que tu participación en acontecimientos externos haga la desesperanza del dolor interno. Desafortunadamente, esto no funciona. Tendrás que contemplar los sentimientos de culpa y déjalos atrás para siempre. Y perdónate y prosigue tu vida. Si la actividad no tiene propósito de amortiguar tus emociones, trata de encontrar tus aptitudes especiales, intereses y medios para desarrollarte. Apoyarte a ti mismo. Muchas personas han descubierto que el volver a la escuela es gratificante y a la vez es una forma de hacer nuevos amigos, especialmente para personas viudas. Empieza a fijarte metas positivas. La capacitación vocacional o para el empleo es otra opción. Una viuda joven que conozco se inscribió en un instituto especial para capacitarse como agente de viajes. Ahora planea utilizar el seguro de su esposo para comprar o iniciar su propia agencia de viajes. También al mudarse a otra casa o ciudad puede ser tentador durante este primer año. Es mejor evitarlo en lo posible, pues con frecuencia esos cambios son impulsivos y suelen lamentarse. Para el aniversario del fallecimiento te darás cuenta que has mejorado y te has renovado. Todavía debes de recorrer parte del camino, pero ya has aceptado tu pérdida y estás empezando a planear tu futuro. Y hasta aquí lo que es la segunda etapa del duelo. Aquí vamos a revisar también para que no quede esa parte de la duda con respecto a lo que viene aquí en la segunda edición, donde el subtema de ten paciencia contigo mismo. La verdad es que, bueno, también aquí, aunque lo tengo digital, lo tengo aquí en algunas hojas sueltas impreso porque luego, no sé si a ustedes les pase, pero la edad nos afecta
conforme vamos creciendo, y aunque no estoy tan grande, yo tampoco soy muy joven, así que me es más fácil leer en impreso que leer en papel, que leer en pantalla digital. Y bueno, aquí dice el subtítulo: ten paciencia contigo mismo. Y vamos a ver este apartado de la segunda etapa con respecto al libro de la segunda edición. Dice: ten paciencia contigo mismo. Los niños, los animales domésticos, los padres ancianos, el estrés en el trabajo y muchas otras demandas deben colocarse en un segundo lugar durante la etapa temprana del duelo. La confusión mental y una disminución en los niveles de energía son muy comunes. El gasto de energía que se requiere para enfrentar y resistir impulsos emocionales. Haz ejercicio regularmente y permítete a ti mismo sentir y experimentar las emociones que brotan espontáneamente. Llora cuando sientas la necesidad en un estado de tensión durante la elaboración del duelo. Se pueden plantar semillas para dice, durante la elaboración del duelo se pueden plantar las semillas para enfermedades crónicas y estas pueden surgir varios años más tarde si niegas o reprimes tus emociones. En el transcurso del primer año, las perturbaciones emocionales requieren una gran cantidad de energía, llanto espontáneo o en momentos y lugares inesperados. Es sorpresivo y por lo tanto a veces resulta mortificante cuando se observa a una familia feliz o se presencia una escena romántica en la televisión o en el cine. Es frecuente que se despierten una fiebre sentimental y se reviven los sentimientos de la pérdida y privación. Piensa en ese momento que las lágrimas fluyen y se llevan consigo otra parte del dolor. El sentirse triste y llorar es positivo, de hecho es beneficioso, purifica y cura. Una gran preocupación o sentimientos de impotencia son las sensaciones comunes en la elaboración del duelo y son aspectos normales de la depresión causada por el dolor. De vez en cuando puede aparecer la preocupación acerca si te será posible salir adelante, si podrás satisfacer las necesidades básicas para sobrevivir, si tendrás energía para sobrevivir un día más y pensar que los sentimientos presentes nunca terminarán. Contribuye a la autocompasión e impotencia. Estos sentimientos son normales y pasarán con el tiempo. Los lapsos mentales también son comunes ahora. Por ejemplo, Mark me contó que había extraviado el cheque del seguro de vida de su difunto esposo. A pesar de que buscó por todas partes durante semanas, no lo pudo encontrar. Se sentía tonta por haber perdido algo tan importante para su sobrevivencia. Finalmente revisó la caja de papeles que estaba a punto de tirar y ahí encontró el cheque que inconscientemente había descartado. Pregunta: ¿otra forma subconsciente de negación? Probablemente, y de descuido en su estado de confusión mental. Es probable que la idea de suicidio surja de vez en cuando, esto es normal y común. Sin embargo, si se vuelve obsesiva y persiste en tu mente, busca ayuda profesional. La propia muerte puede parecer una solución para tu desdicha, pero no lo es. Es un escape y las personas que te aman y dependen en alguna forma de ti sufrirán el doble golpe de tener que enfrentarse a dos muertes. Y en efecto, el suicidio durante el dolor es el final de la autocompasión y la impotencia, pero no soluciona nada. Cuando aparezcan esos sentimientos, obsérvalos y déjalos pasar. No tiene caso detenerse o hundirse en ellos, o preocuparse por eso. Déjalos ir y sigue con tu vida. Tu vida es necesaria e importante, única y valiosa. El meditar acerca de las circunstancias de la muerte o de las partes negativas de la relación solo tratará tu recuperación. Es posible que pienses con frecuencia en los errores que cometiste, las cosas que no hiciste y que ahora deseas haber hecho. Independientemente de lo que haya sucedido entre ustedes, piensa que hiciste lo mejor que podías al momento. Asimismo, el repaso continuo de las situaciones no las puedes cambiar. Perdónate a ti mismo si hay algo que perdonar que aún esté pendiente. Perdona a tu cónyuge o a tu padre o hijo por cualquier cosa que quedó sin resolver o no se dijo. Empieza a pensar en términos positivos en los buenos momentos de la relación
y rechaza lo doloroso. Sobre todo, deja de castigarte a ti mismo. Los sueños, en sueños y fantasías son una guía de tu progreso durante el primer año. Perdón. Dice, los sueños y los ensueños de fantasía son una guía de progreso en tu primer año. Soñar con la persona amada es parte de la elaboración del duelo y la despedida. Por ello, un registro de sueños puede ser muy útil y valioso, si es que necesitan buscar ayuda en algún momento. Por ejemplo, puedes seguir el curso de tus sueños anotándolos en un cuaderno. Regístralos tan pronto como te despiertes. Si al principio te es difícil recordar lo que soñaste, cuando empieces a quedarte dormido, sugiérete a ti mismo que quieres recordarlos, y muy pronto comenzarás a recordar lo soñado. Regístralos con todos los detalles posibles. Incluye los escenarios, la hora del día o la noche, colores, personas, cómo te sientes, vehículos, agua, animales y otros detalles. Los sueños registrados durante el lapso del tiempo revelan los progresos o no de tu bienestar. Dice, Betsy soñaba frecuentemente con agua. Para ella el agua simbolizaba el flujo de su vida. En sus primeros sueños, pocos o después de la muerte de su esposo, se encontraba en un bote que estaba a punto de volcarse, y ella luchaba por no caer el agua. Esta era fría y oscura y atemorizante. Sueños posteriores revelaron que el agua era menos profunda, pero todavía fría y oscura. Gradualmente, durante un año, el agua en sus sueños se volvió más cálida y clara. En los últimos años registrados, ella jugaba y andaba en el agua. Estaba lista para volver a la corriente de la vida. Y bueno, hasta aquí esta segunda etapa. Como vimos aquí en comparación con la primera etapa, esta parte de ten paciencia contigo mismo la incluye en la introducción de la etapa en esta tercera edición. Pero también retoma mucha parte del texto, y aquí algo que no se menciona al inicio, que aquí sí que dice, es acerca de los niños, los animales domésticos y la importancia de hacer ejercicio. Yo creo que en este caso, comparando con la segunda etapa, es algo que pasaron por alto los editores de esta tercera edición, y yo creo que sí deberían haberlo retomado, estos pequeños párrafos, donde también a veces hay algunas cosas que implican más. Esta técnica de análisis del sueño viene también de lo que es la psicoterapia, del modelo del psicoanálisis, que donde los sueños son una parte importante y tienen importantes representaciones simbólicas. Y en este caso es el ejemplo que nos da con la paciente de ella. Asimismo, también si no podríamos recordar los sueños en ese momento, aquí nos da una sugerencia, ¿no?, de cómo hacer para recordar los sueños en caso de que no podamos recordarlo. Otra sugerencia como tal, que no viene aquí en el texto, es que cuando al despertar, tratarlo de hacerlo de una manera natural, es decir, no utilizar alarmas en esos periodos, digamos, cuando queremos recordar el sueño, ya que para muchas personas nos es muy difícil recordarlo, y cuando despertamos de manera natural es más probable que tengamos en el presente el recuerdo. Otra también es que al despertarnos, no despertarnos o exaltarnos o hacer movimientos bruscos, ya que esos movimientos bruscos hacen que la memoria del sueño se desplace a otra parte de la mente o de la memoria y no podamos recordarlos. Entonces, primero es despertar de manera natural, sin alarmas y sin hacer movimientos bruscos. Estos dos pequeños detalles nos van a ayudar a poder recordar lo que soñamos en un momento. O sea, irnos a hacer el movimiento posible, y entonces ya ya que empezamos a recordar fracciones del sueño, tener nuestra libreta que me menciona aquí a la mano y empezar a hacer los apuntes los primeros días de lo poco o vago que recordemos del sueño, y conforme pasen los días y sigamos practicando estas técnicas de
despertarnos de manera natural y sin hacer movimientos bruscos, vamos a poder recordar cada día más nuestros sueños. Bueno, hasta aquí esta segunda etapa y en un momento vamos a continuar con la siguiente etapa de lo que es el duelo, que es la tercera etapa. También voy a compartir, igual voy a buscar el material y el libro del DSM-5 para que ustedes lo vean. Y bueno, antes de nada, que tengo aquí un compañerito, que es mi bebesote. Pues ya aquí está. Y ahorita vamos a continuar con esta lectura. Por el momento me despido y nos despedimos. Dile adiós, que estén bien. Y que esperemos que les esté gustando. Para seguir con la siguiente etapa y revisión del material. Nos vemos en el siguiente video. Pues hola nuevamente, gracias por acompañarnos en la revisión y comparación de estos materiales, o más bien de este libro que se llama Déjalos ir con amor, de la autora Nancy O'Connor y la editorial Trillas, en donde nos habla del tema la aceptación del duelo. Ya hemos visto que hay en español, hay 3 ediciones, la que salió en el 2007, la del 2011 y esta que salió en el 2019 y con su reimpresión 2020. Nos hallamos que estamos viendo lo que es el segundo capítulo y las etapas del duelo. Nos quedamos en la segunda etapa, en la que terminamos en el video anterior, pero también mencioné que antes de continuar con la revisión de la segunda etapa, para los que no son psiquiatras, para los que no son psicólogos, que tienen alguna otra formación académica y se están formando dentro del campo de la tanatología, es importante que revisaran otros manuales que son básicos para dentro de las disciplinas de la salud mental, que es el DSM-5. El DSM-5 es el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Y esto lo trabaja la Asociación Americana de Psiquiatría. Hay el libro completo que viene muy detallado con estadísticas, y aparte de ese libro hay otro libro que trae síntomas, llama simplemente los síntomas específicos, que es la guía de consulta de los criterios diagnósticos. Esto es porque vimos ahí en la segunda etapa del duelo, en esta tercera edición, en la introducción a esta etapa, nos decía que hay veces hay sentimientos que la persona desea quitarse la vida. Y en la segunda edición vimos que es en el apartado de ten paciencia contigo mismo, donde la persona tiene los sentimientos o deseos de encontrar la muerte. Y aquí en la segunda edición, a diferencia de la tercera, nos decía que esto es contraproducente, pues dado que los que se quedan pues ahora van a tener dos pérdidas y eso realmente no ayuda. Pero que dentro de esto es un sentimiento normal. Si nosotros queremos ahondar un poquito más entre qué son los sentimientos normales en esta etapa del duelo, pues digo, la recomendación es buscar en este manual el DSM-5, que es de la Asociación Americana de Psiquiatría y que es un estándar en psiquiatría y en psicología para establecer un criterio y diferenciarlo de otros episodios u otras enfermedades mentales, como es la depresión mayor. En este caso, en la guía de consultas de criterios, el que es el resumen del libro completo, lo vamos a encontrar en lo que es en la página 76 de este libro, donde hay un apartado acerca de los trastornos bipolares, y ahí hace un criterio para hablar acerca de lo que es el duelo, que vamos a encontrar algunas circunstancias. Y aquí habla de inicio de la culpabilidad. Vamos a revisarlo, pero posteriormente ustedes lo van a revisar con más calma. Dice, para distinguir la culpabilidad del episodio de depresión mayor, es útil tener en cuenta que en la culpabilidad el efecto predominante es el sentimiento de vacío y pérdida, mientras que en un estado de depresión mayor es el estado de ánimo
deprimido persistente y la incapacidad de esperar la felicidad o placer. La disforia en la culpabilidad probablemente disminuye la intensidad en días o semanas, o se produce en oleadas denominadas punzadas o culpas. Estas oleadas tienden a asociarse a pensamientos o recuerdos del difunto. El estado de ánimo deprimido en un estado de depresión mayor es más persistente y no se asocia a pensamientos o preocupaciones específicos. El dolor de la culpabilidad puede ir acompañado de humor y emociones positivas que son características de la intensa infelicidad y miseria que caracteriza al estado de depresión mayor. El contenido de los pensamientos asociados a la culpabilidad generalmente presentan preocupación vinculada a pensamientos y recuerdos del difunto, y no a la autocrítica o rumiación de pesimista que se observa en el estado de depresión mayor. En la culpabilidad, la autoestima por lo general se conserva, mientras que en un estado de depresión mayor son frecuentes los sentimientos de inutilidad y de desprecio por uno mismo. Si en la culpabilidad existen ideas de acumulación, implican típicamente la percepción de haber fallado al difunto. Por ejemplo, no haberlo visitado con más frecuencia, no decirle lo mucho que se le quería. Si un individuo en duelo piensa en la muerte y el hecho de morir, estos pensamientos se centran por lo general en el difunto y posiblemente en reunirse con él, mientras que en un estado de depresión mayor se centran en poner fin a la propia vida debido a un sentimiento de inutilidad, de no ser digno de vivir o de ser incapaz de hacer frente al dolor de la depresión. Bueno, aquí como más que nada para distinguirlo, es importante tener esta información, ya que una etapa de duelo o un proceso de duelo mal enfocado o no bien atendido o desarrollado puede llevarnos a un estado de depresión mayor, y tener este conocimiento o revisión nos va a permitir a los que somos profesionistas, a los que ofrecemos ayuda, distinguir y estar en tiempo de ayudar a nuestro paciente. Ahora aquí como tal, también en la página 81, donde habla del episodio de depresión mayor, viene una nota donde nos dice que las respuestas a una pérdida significativa, por ejemplo, como el duelo, la ruina económica, pérdidas debidas a la catástrofe natural, a una enfermedad o discapacidad grave, es decir, acá todos estos en general son duelos, no específicamente por muerte, pero también son duelos, como ya hemos visto en las otras partes del libro. Dice que pueden incluir el sentimiento de tristeza intensa, rumiación acerca de la pérdida, es decir, que vamos a tener una idea constante de esa idea y va a ser difícil como un pensamiento, va a ser como un pensamiento de tipo obsesivo. Y va a haber insomnio, pérdida del apetito y pérdida del peso descritas en el criterio, bueno, esto es con respecto al diagnóstico de depresión mayor, que se pueden simular a un episodio depresivo. Aunque estos síntomas pueden ser incomprensibles o considerarse apropiados a la pérdida, también se debería considerar atentamente la presencia de un episodio de depresión mayor, además de la respuesta normal a una pérdida significativa. Esta decisión requiere inevitablemente el criterio clínico basado en la historia del individuo, en las normas culturales para la expresión del malestar y en el contexto de la pérdida. Y bueno, aquí hace hincapié, luego también aquí hay otra más adelante en la página 82, pero ya digo, ustedes los pueden ir revisando. Estos manuales igual los pueden buscar en la red, los van a encontrar, o si quieren comprarlos también, pero sí, digamos, estos están más, este librito está en lo que serían unos $65 o 700 pesos mexicanos en adelante. El manual completo también salió un poquito más elevado el costo. Otro manual que ustedes deben consultar para tener mayor información acerca de estas situaciones en el duelo, que es lo normal y que es patológico, y considero que deben de consultar, es el CI-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades. De esta clasificación internacional de enfermedades hay diversas versiones, como este es por ejemplo, del DSM, es la versión número 5, que es la más reciente. Del CI-10 está la 9, la 10 y la 11.
Dependiendo la región o país donde nos encontremos o la institución en la que estamos laborando, ya sea pública, asociación privada, etcétera, va a haber algún criterio diagnóstico en el que tenemos que basar nuestros informes cuando estamos trabajando con algún paciente de manera formal. Entonces es necesario que también ustedes conozcan como profesionistas este material para que ustedes tengan un mayor criterio al momento de estar trabajando con pacientes o con personas en duelo. En un momento pues vamos a continuar con lo que es la siguiente etapa. Como tal, aquí ya vamos a regresar a lo que es a nuestro libro. Y aquí nos dice que la tercera etapa se llama la búsqueda de nuevos objetos de amor o amigos. Y esta tercera etapa, comprende los subtemas de salud renovada y los amigos, tanto en esta tercera edición como en la segunda edición. Vamos a encontrar estos dos subtemas y también aquí no hay mucha diferencia. Por ejemplo, aquí dice etapa 3, la búsqueda de nuevos objetos de amor o amigos, que va de los 12 meses a los 24 meses. Y dice, la vida se ha vuelto a la normalidad. Algunos hábitos antiguos han restablecido firmemente. Las nuevas costumbres se han vuelto cotidianas, tareas diarias influyen en el dolor emocional, es menos agudo, tu ser amado ya no está en tus pensamientos tan continuamente. Vamos a acomodarnos aquí. El duelo puede subsistir como rito, pero su intensidad ha disminuido significativamente y no es tan devastador como en un principio. Ahora rara vez lloras en público, aun cuando todavía habrá momentos de nostalgia y abatimiento. La depresión es una de las manifestaciones externas de una lucha interna, la cual tiene como objetivo durante todo el proceso de duelo aceptar la realidad de tu pérdida, encontrar una nueva identidad y reconstruir tu vida. Bueno, hasta ahí la introducción de esta etapa. La siguiente parte nos habla de la salud renovada. Dice, después del primer año, los hábitos en cuanto a comer y dormir deben haber recuperado la normalidad. Retorna la risa espontánea, la diversión, la felicidad y en cierto sentido del humor generalmente. Durante el segundo año, el consumo de cigarrillos, el alcohol y medicamentos vuelve a los patrones anteriores a la pérdida. La memoria es normal de nuevo. Estás haciendo nuevos planes, tal vez para un viaje, una clase, un trabajo o algo más. La salud en términos generales vuelve a ser la habitual o incluso puede mejorar la condición de que se hayan enfrentado y librado a los conflictos emocionales y el dolor de la pérdida. Cada vez experimentarás con menor frecuencia las reacciones emocionales intensas. Para este momento, el enojo, los resentimientos, la culpabilidad, ansiedades y temores para la sobrevivencia deben ser parte del pasado o estarte desvaneciendo rápidamente. El contenido de los sueños será más ligero y reflejará una disposición de ánimo para participar en la vida. Y ya como tal, el siguiente apartado de esta etapa dice, en esta etapa seguramente ya debes contar con nuevos amigos, algunos de los cuales pueden haber sufrido experiencias similares. Salud. Dice, empieza a planear actividades interesantes para tu tiempo libre con otras personas conocidas o con amigos antiguos. Por ejemplo, un viaje, una nueva actividad recreativa o política, un trabajo voluntario, el aprendizaje de un idioma o cualquier cosa que quieras hacer, participa. Si estás trabajando, estarás en las mejores condiciones para manejar tu tiempo y responsabilidades. Todos los miembros de la familia empezarán a adaptarse a tus nuevas relaciones, a tus cambios, ajustándose a la ausencia de la persona fallecida. Un día despertarás y contestarás cómo tu proceso de cicatrización ha estado en funcionamiento.
aclarando y agudizando tu pensamiento, sentirás mayor racionalidad, confianza en tu juicio y percepciones, y al establecerse tus emociones te preocuparás menos por ti mismo. Sobre todo te sentirás más vivo y feliz. Lo lograste. Y bueno, hasta aquí termina esta etapa. En este momento voy a cortar y y continuamos ya con el último apartado de este segundo capítulo. Para los que me están escuchando solamente por audio, bueno, los que me ven en video ya entenderán que tengo que cortar. Están aquí mis niños y tengo que acompañarlos a la camita porque ya es tardecito para ellos. Por el momento me despido, que estén bien y hasta la próxima. Ok, pues gracias por continuar en la revisión de este material. Aquí mis pequeños decidieron acompañarnos a pesar de que ya también están cansados. Y estamos revisando lo que es el segundo capítulo de este libro que se llama Déjalos ir con amor, el cual es de la autora Nancy O'Connor, y estamos haciendo una revisión comparativa entre la segunda y tercera edición como tal, y ya estamos en lo que es en la cuarta etapa. En esta cuarta etapa, tanto en esta edición, tercera edición, como en la segunda edición, que es la que estamos revisando y comparando, no hay subtemas o apartados en ninguna de las dos. Y como tal, aquí nos dice que esta cuarta etapa se llama terminación o reajuste. Dice, esta etapa final se caracteriza por la terminación del duelo. Los hábitos cotidianos de la vida se han mezclado y se han unido los patrones antiguos con los nuevos, y se llevan a cabo sin un pensamiento consciente. Estás viviendo en una nueva vida. El espacio habitacional, los arreglos para el trabajo, el cuidado de los niños, las actividades en el tiempo libre, las citas y otras amistades y relaciones se han establecido en un flujo cómodo. La vida es menos fragmentaria y agitada. Estarás menos ocupado contigo mismo y te ocuparás más de los demás. Tienes una nueva vida y una nueva filosofía. Habrá ocasiones de euforia y satisfacción. El futuro lucirá brillante, te sentirás más fuerte y sabrás que puedes sobrevivir a cualquier peligro. Ahora puedes y sabes que el dolor pasa con el tiempo, que la madurez alcanzada puede ser gratificante en términos personales. Sobre todo, la nueva vida se ha vuelto normal para ti. Te sientes diferente y en muchas formas lo eres. Si el periodo de duelo lo has utilizado para cicatrizar lentamente y te has permitido a ti mismo experimentar y expresar las emociones más profundas y frecuentes y dolorosas que hayan surgido durante tu aflicción, para marcarlos, dice, y frecuente que hayan sido durante tu aflicción, estarás preparado. A eso le falta. Te sientes diferente y en muchas formas lo eres. Si el periodo de duelo lo has utilizado para cicatrizar lentamente y te has permitido a ti mismo experimentar y expresar las emociones más profundas y frecuentes y dolorosas que hayan surgido durante tu aflicción, estarás preparado para el siguiente capítulo de tu vida. Dale la bienvenida y disfruta tu fortaleza para enfrentar los nuevos retos que te esperan. Bienvenido de regreso al mundo de quienes aman. Una manera de confirmar tu recuperación es comprobar cuánto tiempo de tu mente ocupa ahora al ser perdido. Inicialmente tu mente estaba inundada pensando en él hasta el 100%. Al final del segundo año el porcentaje cae hasta el 10% o menos. Esto es bueno, estás orientado hacia tu propia vida. Y bueno, hasta aquí este capítulo, el segundo capítulo. Yo intentaba hacerlo un poco más breve, pero las circunstancias, bueno, no fueron posibles. Igual espero tu opinión de lo que te haya parecido la revisión y comparación de este segundo capítulo con respecto a la segunda edición.
cómo te está pareciendo, cómo lo estamos manejando. Déjame tu opinión. Igual aquí en la imagen que tenemos al inicio, pues si quieres comunicarte conmigo, pues ahí te vas a poder integrar ya sea al grupo o de Facebook, al del WhatsApp, y ahí estamos, de esa manera podemos estar en contacto. Por el momento me despido, que estés bien y hasta la próxima. Y adiós. 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 Adiós, adiós.